Bienvenidos a la clase de ortografía. ¿Quién les habla? La maestra Vilma Angélica Escalera Encinas de la Unidad Educativa José Barrero Valverde. En esta oportunidad trabajaremos las reglas generales de acentuación. Comencemos. Reglas generales de acentuación. La acentuación de las palabras en español permite determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Ortográficamente se representa mediante una tilde. ¿Qué es el acento? El acento es la mayor intensidad o fuerza de voz con que se pronuncia determinada sílaba de una palabra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre acento y tilde? El acento es la mayor intensidad o fuerza de voz con que se pronuncia determinada sílaba de una palabra. La tilde es la graficación del acento. Es la rayita oblicua que se escribe de derecha a izquierda. Entonces, el acento es fonético porque simplemente es la elevación de voz, la mayor intensidad de voz con la cual se pronuncia una determinada sílaba. Y la tilde es gráfico. ¿Por qué gráfico? Porque es la graficación, es la escritura, ¿sí? También se puede decir que todas las palabras en español, absolutamente todas, tienen acento, ¿sí? Simplemente se tiene que diferenciar qué tipo de acento tienen, o bien acento ortográfico o acento prosódico. En cambio, no todas las palabras en el español tienen tilde, porque la tilde es la graficación del acento, ¿verdad? Es la rayita oblicua. Entonces, no todas en el español, no todas las palabras van a tener tilde. Esto va a depender de acuerdo a las reglas de acentuación. Clases de acento. Tenemos 4 clases de acento. Acento ortográfico, acento prosódico, acento diacrítico, acento enfático. Acento ortográfico. Es la representación gráfica del acento prosódico. Cuando decimos representación gráfica, hacemos referencia a la tilde, a la rayita oblicua que se escribe de derecha a izquierda, a la graficación, a la escritura. Veamos algunos ejemplos. Alacrán, líder, pentágono. En el primer ejemplo, alacrán. La ubicación de la sílaba tónica se encuentra en el último lugar, en la última sílaba. Por lo tanto, es una palabra aguda. En el segundo ejemplo, líder, la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, por lo tanto, es una palabra grave. En el tercer ejemplo, pentágono, la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba, por lo tanto es una palabra esdrújula. El acento prosódico o fonético es el que se pronuncia, pero no se escribe. Hay muchos que lo conocen como el acento fantasma. Veamos algunos ejemplos. Luna, libertad, avestruz. En estos ejemplos podemos observar que la sílaba tónica en el primer ejemplo de luna se encuentra en la penúltima sílaba, por lo tanto sería una palabra grave. En el segundo ejemplo, libertad, la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, por lo tanto es una palabra aguda. De la misma forma, la palabra avestruz, su sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, por lo tanto sería una palabra aguda. Acento diacrítico o tilde diferenciadora. Es aquel que se utiliza para diferenciar palabras de igual escritura, pero con diferente función gramatical. La tilde diacrítica se utiliza generalmente en los monosílabos que tienen una misma escritura, ¿sí? Y es precisamente la tilde que los diferencia. De ahí el nombre de tilde diferenciadora.
pero recordemos que si bien tienen la misma escritura, tienen diferente función gramatical. Veamos algunos ejemplos. El sin tilde es un artículo determinante masculino singular. El con tilde es un pronombre personal. Veamos algunos ejemplos. El gato. El gato, el artículo acompaña al sustantivo gato, lo determina. En el segundo ejemplo, él es mi amigo. Él está reemplazando a un nombre. Tranquilamente la oración podría haber sido José es mi amigo, ¿verdad? Y por último, el acento enfático. Es el que se coloca en oraciones con sentido interrogativo y exclamativo. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué dijiste? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto ganas? ¡Qué sorpresa! Recordemos qué es una sílaba. Las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntas. Por lo general se componen de una vocal y de una o varias consonantes. Una consonante no puede formar por sí sola una sílaba. Clases de sílabas. Tenemos dos clases de sílabas. Las sílabas tónicas o fuertes son aquellas que se pronuncian con mayor intensidad. Por ejemplo, mansión, capacidad, colegio, capa, computadora, máscara. Ahora las vamos a pronunciar sílaba por sílaba para identificar la mayor intensidad de voz y ubicar la sílaba tónica. Mansión, capacidad, colegio, capa, computadora, máscara. Entonces, se puede observar que en una palabra solo existe una sílaba tónica, ¿verdad? Porque la sílaba tónica es la elevación de voz o la mayor intensidad de voz, la cual recae en una sílaba. Pero también podemos observar que, por ejemplo, en la palabra capacidad, que se separa en 4 sílabas, la última sílaba está la mayor intensidad de voz, capacidad, ¿verdad? Esta última sílaba simplemente tiene una mayor intensidad de voz. Es diferente al ejemplo de mansión. La mayor elevación de voz se encuentra en la última sílaba, pero esta tiene tilde. Entonces, las sílabas tónicas, hay algunas que tienen tilde y otras no. Entonces, se podría decir que la sílaba tónica se acentúa dependiendo a las reglas de acentuación, ¿verdad? Y las sílabas átonas. ¿Qué son las sílabas átonas o débiles? Son aquellas que representan, que se pronuncian con una menor intensidad. Veamos algunos ejemplos. Pócima, departamento, mesa, médicos, azúcar, estudiantes. En estos ejemplos, por ejemplo, en médicos, se separa en 3 sílabas, ¿verdad? Médicos. Podemos observar que la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba, mayor elevación de voz, y las otras dos restantes, su pronunciación es lineal, no hay mayor intensidad. Entonces, en el ejemplo de médicos, las dos sílabas son átonas, porque no hay elevación de voz, su pronunciación es lineal. De la misma forma en estudiantes, estudiantes. Tranquilamente se ubica la sílaba tónica, donde recae la mayor intensidad de voz, y las otras sílabas serían las sílabas átonas.
Clases de palabras según su acentuación. Tenemos 4 grupos de palabras según su acentuación. Tenemos las palabras agudas u oxítonas, las palabras graves o paroxítonas, palabras esdrújulas o proparoxítonas, palabras sobresdrújulas o superproparoxítonas. Empecemos por la primera, agudas u oxítonas. Las palabras agudas tienen la posición silábica en el último lugar, es decir, que la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba y se tildan siempre y cuando terminen en vocal o en consonante N o S. Veamos algunos ejemplos. Camión, compás, colibrí. Tapiz, bondad, recordar. En el primer grupo de ejemplos podemos observar que la sílaba tónica termina en N, S o vocal. Entonces cumple con lo que son las reglas de acentuación de las agudas. Por lo tanto, tienen tilde. En el segundo grupo podemos observar que están sin tilde, porque no cumplen con la terminación que nos dice que NS vocal, ¿verdad? Termina en Z, en D y en R. Son palabras agudas, pero con acento prosódico. El segundo grupo de palabras, graves o paroxítonas. Su ubicación silábica se encuentra en la penúltima sílaba, es decir, que en la penúltima sílaba se encuentra la sílaba tónica. Estas se van a acentuar siempre y cuando no terminen en vocal o en consonantes que sea S o N. Es contrario a las agudas, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Álbum, lápiz, azúcar, colegio, camisa, parque. En el primer grupo de palabras podemos observar que sí se cumple con las reglas de acentuación de las graves, porque no termina en consonante que sea N o S o en vocal y por lo tanto tienen tilde. En el segundo grupo de palabras están sin tilde porque no cumplen con las reglas de acentuación, porque nos dice que van a tener tilde siempre y cuando no terminen en vocal, en N o S, pero aquí en los ejemplos podemos observar que toditas terminan en vocal, por lo tanto son palabras graves con acento prosódico. Como tercer grupo tenemos las esdrújulas o proparoxítonas. La ubicación silábica de este grupo de palabras se encuentra en la antepenúltima sílaba, es decir, que su sílaba tónica va a estar en el antepenúltimo lugar, ¿sí? Las palabras esdrújulas todas se acentúan, todas tienen tilde, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Década, México, rápido, cámara, cáscara. Las palabras sobresdrújulas o superproparoxítonas tienen su ubicación silábica, la sílaba tónica, en la anterior a la antepenúltima sílaba. Es el mismo caso que las esdrújulas. Todas se acentúan sin excepción. Todas tienen tilde. Veamos algunos ejemplos. Cómetelo, dígamelo, cómpratelo, cámbiasela. Y por último tenemos el acento diacrítico o tilde diferenciadora. Tenemos, como habíamos mencionado, que el acento diacrítico generalmente se utiliza en los monosílabos para diferenciarlos, porque si podemos observar tienen la misma escritura, pero diferente función gramatical. Veamos algunos ejemplos. De sin tilde es una preposición, de con tilde es una forma personal del verbo dar. Veamos algunos ejemplos. Vengo de la casa de Lucía. No quiero que me dé problemas.
artículo, él es un artículo determinante masculino singular. Ejemplo, el jarrón es bonito. Él con tilde es un pronombre personal. Su ejemplo, él te dijo eso, más sin tilde es una conjunción adversativa. Quiero comer más, no cualquier cosa. Este monosílabo más sin tilde también es reemplazado con la palabra pero. Veamos el ejemplo. Quiero comer, pero no cualquier cosa, ¿verdad? Más con tilde es un adverbio de cantidad. Me gusta más el verde que el rojo. Mi sin tilde es un adjetivo posesivo y nombre de una nota musical. No he hablado con mi madre hoy. Se equivocó en la nota mi. Mi con tilde es un pronombre personal. A mí me gustan las mandarinas. Se sin tilde es un pronombre reflexivo. Se preguntó dónde estaban todos. Se con tilde es una forma personal del verbo saber o ser. Sé lo que estás pensando. Sí sin tilde es una conjunción y un nombre de la nota musical. No sé si pueda hacerlo. Toca para mí un sí. Sí con tilde es un adverbio, es un pronombre personal y un sustantivo. Sí quiero ir. Él no piensa en sí mismo. Dieron el sí sin chistar. Te sin tilde es un pronombre personal. ¿Te gustaría salir? Té con tilde es un sustantivo. Quiero beber un té caliente. Tú sin tilde es un adjetivo posesivo. Tu estilo me gusta. Tú con tilde es un pronombre personal. Tú escribes muy bien. Y por último, tenemos aún, es un adverbio de modo o cantidad que se puede reemplazar con la palabra hasta, también, incluso o ni siquiera. Te fuiste porque quisiste y aún crees que yo tuve algo que ver. Aún con tilde es un adverbio de tiempo que puede reemplazarse con la palabra todavía. Aún está enfermo. Bien, de esta forma concluimos con nuestro contenido. Gracias por su atención. Hasta una siguiente oportunidad.